Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos nuevamente la más cordial bienvenida a este tiempo en la palabra del Señor, que ha sido para nosotros una gran bendición. Sé que para muchos hermanos también lo ha sido y seguirá creciendo este tiempo en la palabra del Señor, que es lo principal en nuestra vida. Queremos agradecer a todos los hermanos que en estos días se han ido suscribiendo a este podcast, aquellos hermanos que han respondido con un me gusta y aquellas visualizaciones que también se están presentando muy abundantemente, que es una bendición para nosotros porque nos damos cuenta que todo este trabajo, toda esta labor está dando un fruto, que el fruto mayor es que seamos edificados en la palabra del Señor. Quiero saludar hoy día a mi hijo, a Nicolás. Que el Señor le bendiga, me está acompañando en el día de hoy. Vamos a hablar de un tema muy actual, un tema que directamente a ciertas generaciones ha ido alcanzando. Hay generaciones que de alguna forma ya mayores no tuvo un impacto fuerte, pero sí en otras generaciones y sobre todo ahora en los jóvenes, en los adolescentes y en los niños está alcanzando una fuerza y va a seguir creciendo, va a seguir siendo masivo por la época y por los tiempos de comunicación en los que vivimos. Así que es un tiempo, vamos a ver a la luz de la palabra del Señor qué nos dice la Escritura sobre esto, el cuidado que nosotros tenemos que tener y cómo nosotros podemos hacer un buen uso de las redes sociales. De las redes sociales. Gloria a Dios. Saludos. Amén. Le doy la bienvenida a este capítulo. Se me ha encomendado el día de hoy hablar sobre las redes sociales. Yo siempre estoy detrás de la cámara, pero hoy me tocó esta bendición de estar delante de ella y de hablar un tema tan social y tan actual, como decía mi papá. Y queremos, para empezar, ¿qué son las redes sociales? ¿Qué engloba las redes sociales? Y la definición dice, son una plataforma digital que permiten a usuarios con intereses y actividades en común conectarse e interactuar para compartir información, fotos, videos, opiniones, así como para crear y unirse a comunidades virtuales. Ofrecen inmediatez, alcance global, oportunidades de aprendizaje y entretenimiento, además de ser un canal importante para la promoción de marcas y negocios. Entonces, lo que quiere decir que las redes sociales son un movimiento o una conexión entre personas sin estar físicamente ahí. O en la instancia, para una persona que vive a 300 kilómetros o a 1000 kilómetros, poder hablar contigo. Eso es las redes sociales, una forma de comunicarse en los tiempos actuales. Y una forma instantánea de comunicarse. Pensaba en todos los puntos que estabas hablando y me daba cuenta que en realidad engloba casi todos los aspectos diarios de una persona. Que en este siglo se ve, que todo es globalizado con redes sociales. Claro, y todo nos conecta de una forma. Por ejemplo, algunos aspectos, la salud, el aprendizaje. Que son cosas del día a día de todos nosotros. Que en vez de las redes sociales, nosotros avanzar con ellas, nosotros avanzamos con las redes sociales y nosotros giramos alrededor de las redes sociales, no las redes sociales de nosotros. Claro. Entonces, al despertar, al almorzar, al estar en la tarde, al estar en la noche, adelante de acostarse. Siempre hay información de las redes sociales. 24 horas. 24 horas, sí. Impresionante eso, cómo hemos sido envueltos y no tampoco de una forma lenta, sino, o sea, de una forma... ha sido una forma abrupta, rápida, en un par de años. Ha ido creciendo esto, se ha ido masificando. Todos los días hay algo nuevo. Y todos los días hay algo nuevo. Todos los días hay información. Tu teléfono, al encenderlo ya te enteras de todo. ¿Qué pasó en China? Tú estando aquí en Chile. Claro, importante eso también, darnos cuenta de la sobreinformación y la información verdadera, como también las fake news. Las fake news, la información falsa que hoy está todo este tema de la IA que se presentan, no sé, hay estos factores que nosotros podemos ver en torno a las redes sociales. Ahí también se puede ver el poder que tienen las redes sociales.
Y los dueños de las redes sociales, el poder que tienen con ellas. El poder instalar una idea o un pensamiento masificado. Porque son dueños de la información al final de todo. Sí. Son el dueño de la información en estos tiempos. Entonces, lo que suba alguien, que sea un CEO o un dueño de algo, la gente va a decir que es verdad. ¿Y cómo lo desmiente? Si está todo en redes sociales. Claro, es parte de los peligros que hay de muchas veces creer todo lo que se publica y creer, y muchas veces creer que son personas reales con las que se está comunicando, que ni siquiera es así. Muchas veces son máquinas que trabajan para un beneficio. Por ejemplo, todo este tema ahora de las empresas que ocupan inteligencia artificial para atención al cliente, dígase WhatsApp. Ahora uno no habla con un ejecutivo o con alguien, habla con una inteligencia y llega al mismo fin que hablar con una persona. Es impresionante. Y esto se ha ido masificando en las generaciones, esto va creciendo. Se cree mucho que la generación beta, que es la que está naciendo en este tiempo, esa generación va a ser educada, pero en su totalidad por la inteligencia artificial. Claro, va a ser como el profesor, o va a ser como la herramienta escolar que tengan, va a ser el teléfono, el ChatGPT, la IAS, todo eso va a ser el compañero de sus vidas. Sí, veía un colegio en China donde los alumnos más pequeños ya ellos están trabajando en la educación con inteligencia artificial, lo están adoctrinando para que su aprendizaje sea en torno a eso. Entonces, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que los últimos días van a ser tiempos difíciles, le dice la Escritura. Pero esa palabra difícil también se traduce que serán tiempos peligrosos para todos nosotros. Yo quiero compartir un texto, hermano, en esto que, como dice bien Nicolás, tiene mucha información, muy amplio, globalizar sobre muchas cosas, pero 1 Corintios 6:12 dice el apóstol Pablo que todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Entonces, cuando hablamos del dominio, la palabra que ocupa ahí el apóstol Pablo es una palabra que se traduce como control, que para nosotros todas estas cosas no son lícitas, claro, pero no podemos dejar que estas cosas nosotros, en el tema que estamos hablando, que son las redes sociales, perdón, nos consuma y nos controle. Que todas esas cosas nosotros pueda sacarnos del foco o nos pueda sacar de la orientación. De la realidad también. De la realidad en la que vivimos, que esto es un punto muy cierto lo que tú dices, porque de cierta forma se está trabajando en esto, en sacar a las personas de la realidad. Desconectarlas. Hay países que manejan ellos sus redes sociales. Claro. No vamos a decir nombre por no tener algún tipo de conflicto, pero hay países que ellos manejan sus redes sociales y ellos informan lo que ellos quieren informar. Tanto así que veía un país que salió campeón del mundo, claro, y no fue ni siquiera a un mundial. Entonces, a ese nivel está el control que estas cosas, que estos medios pueden producir y pueden engañar a las personas. El apóstol Pablo dice, yo no me dejaré dominar. Entonces, habla que muchas veces el control que tiene, por ejemplo, la depresión. Un impacto psicológico que tienen las personas. Por la depresión. Por ejemplo, gente que ha sufrido bullying, claro, gente que ha sufrido acoso. El ciberbullying, el ciberacoso. El ciberacoso. Todo eso, antes era en una sala o en un lugar, ahora es desde sus casas. Y la gente le toma mucha importancia. La gente, lo que opine, un comentario, es como se lo está diciendo a la cara. Entonces esas cosas logran en estos tiempos depresiones, ansiedades, todas esas cosas que al final tienen una parte buena en las redes sociales, pero también esconde una parte mala, como todo en realidad.
pero esos daños psicológicos que logra la gente en las redes sociales en estos días son muy importantes para la persona. Y eso es lo que al final conlleva a que la gente, se ha visto muchas noticias de suicidios, de matanzas por redes sociales y eso hay que pararlo después de todo. Hay que controlar en las redes sociales. No te puede consumir una red social. No te puede controlar. No te puede controlar. Claro, no te puede controlar el aspecto que no podemos dejarnos que nos controle. Sí. No podemos dejar que eso lo controle. Mire, en todo esto, que es lo que queremos proyectar con este programa, lo que queremos hablar, es que nosotros tenemos que influenciar de otra forma sobre esto. Sí. Como estamos hablando, las redes sociales influyen, engloban casi todo el ser de una persona, y nosotros como hijos de Dios tenemos que tener también una forma activa de poder trasladar todo aquello negativo en algo positivo. Entonces, si yo voy a recibir algo en las redes sociales que veo que me hace daño, que veo que me puede destruir, tengo que buscar algo que me edifique. Exacto. Y eso también somos llamados a pregonar. A pregonar. A pregonar, que significa, lo tengo aquí, proclamar, anunciar, divulgar mensaje de salvación a los cautivos. Entonces nosotros estamos llamados a cambiar esto. Estamos llamados a beneficiarnos con las redes sociales. A beneficiarnos, correcto. Sea espiritualmente, sea familiar. Tenemos que llegar al lado que es importante, que es el Señor. Llegar a ese punto de informar, de enseñar a través de este medio que es mundial. Nosotros, en la Escritura nos llama en el libro de Isaías a resplandecer. Y dice la Escritura que las tinieblas van a cubrir la tierra y la densa oscuridad va a cubrir. Pero dice que la Escritura que el Señor nos llamó a nosotros a resplandecer. Entonces, claro, nosotros podemos ver aspectos negativos en todos estos medios, pero nosotros como hijos de Dios, Dios nos da la oportunidad de también alcanzar esto para poder resplandecer en ello. O sea, cambiar algo en algo positivo. Este mismo programa que se transmite a través de esto, nosotros podemos entregar una palabra de vida, podemos entregar una palabra de salvación, y aquellos hermanos que nos ayudan a compartir esto también son partícipes de esto. Ellos también están, como dice Isaías, resplandeciendo. Porque esto no solamente de las personas que están hablando o de los emisores, sino que también yo, a través de mis redes personales que pueda tener, puedo compartir algo positivo a personas que necesitan de la palabra de Dios. Entonces, no solamente este es un trabajo personal, sino que es un trabajo de todos nosotros, el poder difundir, pregonar a través de las redes sociales la palabra de Dios. El divulgar. Amén. El divulgar. Claro, y el masificar también la palabra. Si al final nosotros tenemos que hacer con las redes sociales un tipo de evangelio, un evangelio del siglo XXI, que es lo que nos sirve a nosotros, esto mismo que estamos haciendo, los dos, decirle a mi hermano, comparta, hermano, suscríbase, porque en vez de ver algo que no tenemos que ver, no edifica, compárteselo a otro, para edificar su vida. Eso es lo que queremos, por eso hacemos esto también, para llevar el mensaje a sus casas, a su familia, a sus hijos, a sus padres. Y por eso quiero leer un texto que está en Mateo 5:14, que dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Amén. Entonces tenemos que hacer con las redes sociales eso, ser la luz del mundo. Amén. Llegar a ser eso. Y importante porque el monte es un lugar alto, o sea, tenemos que de alguna forma en todo esto ir subiendo. Por eso dice que está en un lugar alto, ir subiendo nosotros, ir creciendo, para que otros que están en valles de sombra, de muerte, puedan ser alcanzados por la luz de la palabra del Señor. Yo igual quería hablar un tema, decir un texto que tiene relación, hermano, por el trabajo que nosotros podemos hacer a través
de nuestro compartir de todo esto. Mire, Lucas 8:39, la historia del endemoniado gadareno, cuando él quiere decirle a Jesús que lo quiere seguir, Jesús le responde esto, le dice: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Y dice la Escritura y él se fue proclamando, que era la palabra que compartía Nicolás, por toda la ciudad, cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Mire qué importante, el Señor le da la oportunidad de él que él sea un emisor. Y dice, no solamente en su casa, sino que fue por toda la ciudad, diciendo, compartiendo, proclamando las obras del Señor. Entonces, a través de esto nosotros tenemos que alcanzar algo que quizás se creó no con este fin, claro, pero nosotros debemos darle el fin de que podamos proclamar cuán grandes cosas el Señor ha hecho con nosotros. Y eso es lo que usted decía, también se puede ver en Mateo 5:13. Amén. Que dice, vosotros sois la sal de la tierra. Amén. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué será salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Entonces no tenemos que hacer que la sal sea insípida. Tenemos que dar sal, tenemos que mostrar esa sal para que más gente sea salada. Porque nosotros fuimos llamados a ser la sal del mundo. A los insípidos, a los derrotados, a los callados. A eso hay que levantarlos y darles sal. Amén, sí. Juan 4:39 dice, y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer. Aquí hay otro ejemplo más de la difusión, que cuando Jesús habla con la mujer samaritana, le dice, muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, él me dijo todo lo que yo he hecho. Entonces, aquí vemos nuevamente a alguien que el Señor encuentra, ¿no es cierto?, y lo hace un emisor. Es como decir, de esos tiempos lo hace una red social. Sí, para que compartiera de algo que vivió, algo que experimentó con el Señor, y el Señor no deja que se guarde. Y eso es una de las cosas importantes en esto, que a través de esto nosotros podemos alcanzar, como decías tú, a personas que quizá nunca vamos a ver, pero sí Dios la va a ver. Porque aquí el Señor habla con esta mujer y ella toma esto y da testimonio. Dice que daba testimonio de Jesús. Claro. Y nosotros podemos alcanzar a personas que necesitan conocer el testimonio de Jesús. Quizás físicamente no lo vamos a alcanzar, pero sí lo vamos a alcanzar a través de esta transformación que nosotros le podemos dar a esta herramienta que son las redes sociales. Claro, en el grupo de jóvenes hablábamos sobre el evangelizar. Amén. Y hablábamos que teníamos que dar testimonio de nosotros hacia ellos para que se conviertan. Entonces, usamos las redes sociales para ese sentido también. Porque usted, su padre, ¿cómo evangelizaba? ¿Con micrófono o a viva voz? Y ustedes con micrófono en la calle. Y después, más adelante, fue la televisión. Y ahora nos toca a nosotros, o el tiempo que estamos viviendo, son las redes sociales. Entonces, cada vez vamos avanzando con un nuevo método, pero con el mismo fin: evangelizar. Amén. ¿Sí? Sí, Amén. Tremendo. Las herramientas distintas con un mismo propósito, que algo precioso en el Señor, que alcancemos las generaciones, mi generación, la generación de mis padres, la generación de mis hijos, tengan la misma dirección y el mismo propósito en distintas épocas, con distintos medios, con distintas herramientas, pero con el mismo fin de poder llevar la palabra del Señor. Y hay algo que no podemos obviar nosotros en esto, que podemos ser partícipes. No podemos decir, mire, no, yo no vi el programa, o mire, yo no me llega señal. Son excusas como que en esta época no están acordes con la realidad que vivimos. Todos pudimos ser partícipes.
Quizás usted no está detrás de una cámara, pero sí está con su dispositivo y puede compartir a otra, puede ser un difusor, puede ser alguien que comparta de la palabra del Señor, puede ser alguien que ocupe esta herramienta para poder bendecir a otros. El Señor dice en Marcos 9:40, pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. Entonces nosotros tenemos que estar por el Señor, tenemos que estar por su obra. Tenemos que apoyar. Tenemos que apoyar, tenemos que sumarnos a la obra del Señor. Tenemos que en esa oscuridad de redes sociales nosotros ir y resplandecer con el mensaje del Señor. Sí. Ya hay algo poderoso que otras generaciones quizás quisieron tener. Quizás cuántos quisieron llegar de una forma más masiva y no pudieron porque no estaban los medios. Nosotros ahora tenemos los medios. O sea, el Señor también yo creo que en algún momento nos pedirá cuenta de todas las herramientas que nos entregó y que pudimos haber ocupado. Claro, entre más herramientas la gente menos quiere hacer. Claro, muchas veces. Como que más relajado se pone. Pero cuando faltan herramientas y hay manos, ahí quieren trabajar. Entonces tenemos que ir a la par con las herramientas. Entre más herramientas, más trabajo. ¿Entiendes? Y quiero leer un versículo. Está en Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? Entonces, ¿cómo nos escucharán si no compartimos? ¿Cómo un hermano que tal vez no sepa cómo llegar a YouTube? ¿Cómo lo hacemos? Nosotros tenemos que compartir, tenemos que ayudar para que se masifique. Si esto no es un juego, esto es Cristo. Este es el mensaje de Dios y queremos compartirlo a todos. Ese es nuestro fin. Entonces hay que invocar el nombre, hay que invocarlo y hacer que oigan, hacer que escuchen, porque si no, ¿cómo se convierte? Sí, es importante eso, y un texto muy hermoso ese, que nos habla que si no hay nadie que hable, ¿cómo oirán? O sea, es que no tiene una lógica pensar que el mensaje va a llegar, no sé, de una forma de fantasía, de una forma etérea, de una forma, no sé, que no sea natural, sobrenatural. El mensaje va a llegar a través de nosotros. O sea, las voces que se van a oír van a ser nuestras voces. Y muchos están necesitados en este tiempo de oír esas voces, que reciban una palabra de ánimo, una palabra de bendición, una palabra de que Dios está contigo, que Dios está en control de tu vida. Necesitan oír esa palabra. Y si muchas veces nosotros nos quedamos con algo que vemos, que sabemos que es de bendición para otros y lo guardamos, no estamos sumando en el Señor, pues estamos, como quien dice, haciendo retroceder algo que ha ido avanzando. Tenemos que siempre tener ese corazón de poder estar por el Señor, porque en sí el querer compartir de la palabra es estar por el Señor. Está muy bien, los discípulos dijeron a Jesús, mira, ellos no nos siguen a nosotros, quizás no son de nuestra misma línea, quizás ellos nos visten igual que nosotros, y quizás tantas diferencias, pero en sí el Señor dice, pero si no hablan mal de mí, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Hablamos del Señor, hablamos de Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Sumarnos. Avanzar, sumarnos en la palabra del Señor. Amén. Amén. Claro, como usted dice, hay que avanzar con esto y en totalidad es Cristo. Entonces, yo encuentro que el Señor, como usted decía, ha puesto esta herramienta. El Señor conoce los tiempos. Entonces sabe que esta es la manera de llegar a personas que claramente antes no llegaban. Y por eso quiero leer Salmos 19:4. Mas por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso una tienda para el sol. Amén. Entonces tenemos que llegar a todo el mundo, a los confines del mundo. ¿Y cómo lo hacemos en estos tiempos? Con esto, con las redes sociales. Y cómo
cubrimos sus vidas o cómo le ponemos una tienda para el sol con la palabra, con Cristo. Ahora nosotros tenemos que también, como hijos de Dios, siempre caminando con cuidado en estas cosas. No podemos tampoco nosotros decir, no sé, voy a entrar a ciertas publicaciones para... No, nosotros tenemos que ser cuidadosos también donde compartimos, qué es lo que compartimos, y hay riesgo también para nosotros como hijos de Dios en todo este tema que es las redes. Claro, hay mensajes de edificación y hay mensajes de división. Amén. Hay mensajes que de repente se suben y al final termina uno debatiendo en vez de unir. Amén. Sí. Y ahí están los peligros de repente de las redes sociales, que la distorsión espiritual. Cuando uno se pone a pensar, ¿será verdad lo que dijo? ¿Será de Cristo? Y de repente hay mensajes que son para crear controversia, para crear likes, para generar interacciones, y ahí es donde de repente cualquiera puede caer en una desinformación. Amén. Ese es el peligro de repente de los mensajes cuando uno va scrolleando, va encontrando y de repente en tu iglesia dicen algo, pero el mensaje que dijo él era otro y debate al pastor. Y debate diciendo que esa es la verdad y no la que escuchas en tu iglesia. Entonces eso igual son los peligros de repente de los mensajes. De lo que escuchamos. De los llamativos. Hay un texto en Proverbios que dice que el simple todo lo cree, pero el prudente mira bien sus pasos. Entonces ahí también tenemos un punto de muchas veces ser cuidadoso en lo que oímos, en lo que se... Ahora hay muchas corrientes dentro del cristianismo, muchas corrientes que hablan ciertas cosas, otras hablan ciertas cosas que también... hay un texto que me compartía mi pastor Pablo, Salmo 141:10, que dice que caigan los impíos en sus propias redes, mientras yo paso a salvo. Las redes, muchas veces, estas redes buscan el hacer caer. El que la persona, que aquellos que se involucran en todo esto, tropiecen. Y como decías tú muy bien, muchas veces se busca esto de debatir, se busca esto de contender contra enseñanza, contra doctrinas que puedan haber en la iglesia, y la escritura dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11 que la iglesia no tiene tal costumbre, la iglesia de Cristo no tiene la costumbre de contender. Y lo dice él, esta no es nuestra conducta, no es nuestra costumbre el contender de la palabra. Pero son los cuidados que son importantes, el poder mencionarlo y el poder nosotros también tener esa claridad. Sí, también hay redes sociales que nos invitan a conformarnos con el mundo, a estar en el mundo, y nos alejan de nuestro pensamiento o de nuestro camino que es Cristo. Nos desvían. Entonces, por una parte es bueno edificar la iglesia con las redes sociales, pero también hay que tener un cuidado de mantenernos en línea, sí. No desviarnos para otro lado que nada que ver y empezar a buscar cosas que no deberíamos ver y buscar información de otras cosas que no nos edifican. Buscar estrategias muchas veces. Claro, o también buscar, por ejemplo, cosas para dividir, buscar cosas para contender con los hermanos. Y también es un peligro ese, que buscar información que no está ni en la Biblia de repente, que no está en ni un lado, solo para debatir, para extender un cuerpo que al final es como mutilar, como decían ustedes en un podcast, mutilar el cuerpo. Amén. Sí, tenemos que llegar a un punto a cerrar esto, sí, si no estaríamos. a que podamos nosotros dar un fin, se puede decir, ¿no es cierto?, en este programa de hoy, en torno a lo que la Escritura nos enseña, porque no podemos tampoco hablar muchas veces de un pensamiento humano, tenemos que ir viendo lo que la Escritura nos va mostrando, nos va enseñando,
sobre el cuidado que nosotros tenemos que tener, y también que todo lo que esté a nuestra mano por hacer, lo podamos hacer en beneficio de nuestros hermanos, en beneficio de aquellos que escuchan estos programas, y animarlos, hermano, a que comparta, que sea partícipe de esto con el mensaje del Señor. Vienen varios pensamientos sobre esto que quedé pensando sobre el cuidado que tenemos que tener también con aquellas cosas que nosotros recibimos también en las redes sociales. Hijo, una bendición. Gracias, igualmente. Ha sido un momento, se pasó el tiempo súper rápido. Volando. De información, que el Señor te siga bendiciendo en esto, que yo sé que hay mucha información. Mucha. Para poder presentar, pero hemos querido siempre guardar el tiempo. Que Dios les bendiga. Amén. Cortito. Sí. Este programa fue como más diferente a los demás, se podría decir. Siempre seguimos una línea, los pastores siguen una línea, y queríamos hacer este tema para todos ustedes que nos escuchan. Este tema para que sepan, para que se informen, porque de repente se pasa por encima solamente de las redes sociales. Sí. Pero este fue como un tema más informativo para que tengan también ustedes esa información de que se puede hacer cosas buenas con las redes sociales. Que de repente se le pone una X a todo lo que es redes sociales, pero hay una parte que es buena, que es el evangelismo, el compartir, el grabar, todo esto, todo lo que hacemos como medios, que yo me siento parte de medios, es para eso, para edificación de la iglesia y para el cuerpo de Cristo. Entonces, este programa fue un poco diferente, pero igual es de edificación. Amén, sí, amén. Hemos visto la palabra del Señor y eso es edificante. Bueno, hijo, Dios te bendiga. Gracias por compartir con nosotros estos temas. También a mi pastor Pablo, que está con nosotros acá apoyándonos, Valentina también, que son parte de este equipo para poder llevar la palabra del Señor, para poder llevar estos temas. ¿Te quieres pedir? Amén. Sí, bendición a todos. Muchas gracias por vernos y bendiciones. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Comparta, sea partícipe, sume en el Señor. Sé que esto será de bendición para jóvenes, para adolescentes, que muchas veces no tienen una preocupación en aquellas cosas que ven, no tienen una preocupación en aquellas cosas que aparecen, porque eso también es importante. Somos bombardeados por información y muchas veces no tenemos ese filtro que necesitamos. Nosotros como padres tenemos que preocuparnos de eso y pedirle al Señor la sabiduría para que nuestros hijos tampoco se enreden, como dice este versículo, en estas redes. Que el Señor les bendiga. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad, y paz del Señor a todos, hermanos. Bendiciones.